Nos vamos ahora de inmediato a uno de los temas que habíamos anunciado más temprano y es esta reanudación de vuelos internacionales que comenzaría a partir del 1 de octubre, según lo ha señalado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos con Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, APAVIT, para hablar de este tema. Ya hay vuelos nacionales que se han reanudado, solamente a destinos, por supuesto, que no estén en cuarentena focalizada, y qué se espera y qué condiciones, qué criterios están prevaleciendo en esta reanudación de llegar a darse, porque imagino que están esperando evaluaciones en las próximas semanas. Señora Acosta, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y respecto al tema que estamos tratando, sí, me parece muy bien que reinicien los vuelos internacionales. Valga decir que las agencias de viaje están totalmente paralizadas desde el 15 de marzo hasta la fecha y si bien debe prevalecer el tema de salud, es lo que tenemos que cuidar, pero en realidad ya no es coherente que no haya abertura de fronteras, por lo siguiente. Inicialmente los vuelos llamados de repatriación humanitarios salían del grupo 8. A partir del 10 de agosto se iniciaron esos vuelos del aeropuerto Jorge Chávez, que ya estaba operando los vuelos nacionales. Entonces, al pasar a operar estos vuelos internacionales, que más o menos son de 40 vuelos por semana de personas que salen e ingresan de diferentes partes del mundo, significa que el aeropuerto Jorge Chávez ya está con todos los protocolos de seguridad y de sanidad. Entonces, ¿por qué sería bueno que abran fronteras e inicien los vuelos libremente? Pero el asunto sería por cantidad de gente, me imagino. Así es, pero evidentemente sería iniciar progresivamente. Por decir, vuelos a Miami antiguamente habían 20, ok, que hayan 5, todo tiene que ser progresivamente. Si hoy en día tenemos 40 vuelos humanitarios, que el aeropuerto se va muy bien, es solo programar, ponerse de acuerdo con las líneas aéreas y calcular. Si hablamos de antes el mundo estaba normal, no había pandemia, nada. Con esta pandemia es difícil que haya mucha demanda por los vuelos en lo que al turismo se refiere. Lo que sí va a ser demanda, pero todo controlado, es de las personas que están en el extranjero, que no pueden venir hace 6 meses, y los que están acá, que tienen que volver a sus ciudades. ¿Y sabes por qué facilitaría tener las fronteras abiertas? Porque estas personas podrían utilizar los boletos aéreos adquiridos hace muchos meses y no tener que comprar nuevos boletos en estos vuelos llamados humanitarios y de repatriación. Y ya, contando con todos los protocolos, examen COVID, mascarilla, distancia social y demás, no veo por qué esperar a octubre. Es más, Migraciones ya ha creado un sistema donde no va a haber acercamiento del funcionario de Migraciones con la persona, va a ser todo por el celular, todo por aplicaciones. Ese es un gran paso también. Van a estar los de Migraciones tipo en el extranjero en unas tipo cabinas donde no va a haber un contacto, lo que es bueno para ellos, para cuidar la salud y demás, pero con todos los protocolos, inclusive tomar la temperatura antes del vuelo, después del vuelo. Con exigencia de prueba molecular, entiendo, ¿no? Así es, correcto. Ya con eso están perfectos, todo bien, todo controlado, y es cosa de hacerlo gradualmente. Evidentemente, el turismo va a tomar un tiempo, ¿no?, para reanudar, por eso que el gobierno está iniciando con la propaganda y la promoción del turismo interno. Señor, si lo comprendo bien, usted está planteando que los vuelos internacionales a algunos países y bajo ciertas condiciones se reanuden antes de lo previsto por el gobierno, que ha decidido que la fecha sea el 1 de octubre, es decir, dentro de poco menos de 4 semanas. Ustedes, si es que lo he comprendido bien, quieren que esto se haga antes y pocos vuelos, ¿no es cierto? Pero, entre tanto, ¿cuál es el régimen de los llamados vuelos humanitarios, que en realidad son vuelos comerciales con algunas particularidades, ¿no? ¿Por qué lo que se está realizando ahora
como llamados vuelos humanitarios, no satisfacería las demandas que usted dice de aquí hasta el 1 de octubre. ¿Por qué? Porque en esos vuelos dependen de autorización, esos vuelos tienen que ser solicitados aquí en Perú por una embajada de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores tienen que autorizar. En el extranjero, los que tienen que autorizar el embarque de los pasajeros es las embajadas. Y todos estos tienen que ser boletos pagados nuevamente. Algunos son humanitarios, digamos, de Chile, por decir 40 regala el gobierno, pero los otros 120 tienen que ser pagados. Entonces, si ya está funcionando el aeropuerto con estos vuelos, es lo mismo que funcione con comerciales, porque va a haber menos burocracia. La gente no va a necesitar estar inscrito, sino se va a poder movilizar. Uh-huh. Los empresarios que tenemos aquí fuera que necesitan venir a ver, pueden hacerlo. Como digo, con un número limitado, con ciertas condiciones, esto puede funcionar perfectamente y no esperar hasta octubre. Ya la economía está muy golpeada, no solo la economía de todos. Entonces hay que reactivar. En lo que agencias de viajes se refiere, estamos cero ingresos. Han habido muchos desempleos, agencias quebradas. Justamente, señora Acosta, a eso iba mi pregunta. Las agencias de viaje y turismo, antes de la pandemia, ¿cuántas habían operativas? A raíz de la emergencia, ¿en qué nivel se han afectado? No sé si hay un porcentaje, por ejemplo, de agencias que han tenido que cerrar por la inactividad que ha habido y por la crisis económica. ¿Cuántos trabajadores han quedado fuera? Miles de trabajadores. No te voy a dar el monto exacto para no especular, pero, por ejemplo, si antes de la pandemia habían 5.800 agencias formales, habrían otras 7.000 informales. Hoy en día, no digo quebradas, hoy en día están todas cerradas. Imagínate, pues, agencias que tenían 200 funcionarios se han quedado con 60 para ver cómo reactiva esto. Entonces, hay que pensar que las agencias de viaje han hecho inversiones sin pensar en que venía una pandemia, tienen compromisos con los bancos, todo eso tiene que ser, los bancos no te perdonan, hay que seguir con pagos y demás. Entonces, el gobierno, que la ayuda ha llegado tardíamente y todavía no es completa, inicialmente sacó el Reactiva 1, supuestamente para las pequeñas MIPES y demás. Pero ¿qué pasa? Que no fue dado, no alcanzó a las pequeñas empresas. De ahí han sacado hace poco, que todavía no, ya está, pero todavía no recibe la gente, el FAE Turismo. Sí, señora Acosta, le voy a rogar unos minutos, vamos a tener que ir a una pausa y lógicamente es un tema que podemos extender porque es importante también. O sea, por un lado, la reactivación de un sector que fue uno de los más golpeados durante la pandemia, por otro lado, ¿cuáles son los criterios prioritarios para lograr un equilibrio entre lo sanitario y lo económico, como decimos siempre? ¿Cuáles son los vuelos que se abrirían? Y en todo caso, ¿qué pasa si se espera efectivamente hasta el 1 de octubre? Ya regresamos. Seguimos conversando con Ricardo Acosta aquí en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Y habíamos dejado planteado el tema de destinos, ¿no? Porque efectivamente se está planteando y coincide con el presidente de Canatur que sea lo antes posible, que no se espere hasta el 1 de octubre, que ese es el anuncio, digamos, oficial que se ha hecho. Pero los vuelos internacionales no son de una sola vía, son de ida y vuelta. Es decir, estamos pensando en la reapertura de vuelos a Estados Unidos, a México, a Chile, a Argentina, a Brasil, a España, porque hay ya una luz verde en estos países para que haya un intercambio, teniendo en cuenta que antes, digamos, el virus venía del otro lado y hoy también estamos ya en una situación de una cantidad de contagios que puede generar una alarma, digamos, en el destino. O sea, ¿en qué situación está eso? Bueno, estamos hablando de abrir fronteras con la idea de que empiece el tráfico, repito, no tanto el turismo porque no es el momento indicado, pero sí entre que la gente se movilice, los que se han quedado acá varados y allá.
Las líneas aéreas evidentemente no van a poner, pues, no sé, 50 vuelos de Lima a Miami. Se habla entre 3 y 5 vuelos internacionales diarios, es lo que se habría señalado. Habría que ver la propuesta de las líneas aéreas, el interés de cuántos vuelos. Nosotros podemos especular que pongan 3, que pongan 5, pero ellas verán. Evidentemente, por decir, cualquier línea aérea que tenía 20 vuelos, no le va a convenir en este momento poner 20, ellos van a... Se va a depender de la demanda, claramente. Correcto, la oferta y la demanda, porque si no tienen demanda, ¿para qué ponen 20 vuelos? Eso está un poco, eso depende de las líneas aéreas, no de nosotros usuarios. O sea, van a ver la demanda y ahí decidirán y le plantearán al gobierno, señor, yo ofrezco poner, por decir, un vuelo diario a Miami, y así es cosa de negociar, porque acá ni el gobierno exige ni los otros. Un paréntesis, señora Costa, un paréntesis. Yo creo que todo comprendo. Esto de la pandemia hubiera podido ser mejor llevado si desde el inicio el gobierno trabajaba de la mano con el sector privado, porque nosotros tenemos la práctica, el día a día. Veo que Relaciones Exteriores se ha encargado de todo lo que es vuelos, pero han estado aprendiendo. En un momento de guerra no es momento ni de aprender ni de practicar, es llamar a los especialistas, siéntate a ver qué hacemos, qué te parece. Pero no habían especialistas sobre temas sanitarios bien vinculados a esta pandemia. Usted tiene que reconocer, el problema se plantea en todos los países del mundo, que han cerrado fronteras también y que las abren lentamente. Quería preguntarle por eso, tomando en cuenta su responsabilidad sobre temas sanitarios, ¿qué es lo que recomiendan ustedes que los pasajeros respeten como medida sanitaria durante el vuelo? Estamos hablando de vuelos que pueden tomar en algunos casos 12 horas, como para ir a Europa. ¿Ustedes han planteado o plantearían, si hubiera una negociación con los ministerios, alguna medida para respetar durante el vuelo dentro del avión? Bueno, dentro del avión tengo entendido, y eso es de conocimiento público, que es la menor probabilidad de contagiarse por la rotación que tienen ahí en el sistema del aire. Que hoy en día, ya con pandemia y todo, hace varios meses, vienen 4 o 5 vuelos de Europa por semana. ¿Y qué se recomienda? Usar la mascarilla y antes del vuelo tomar la temperatura, presentarse con un examen COVID con días de anticipación, y más no se puede recomendar. No hablo de distancia social dentro del avión, porque por el sistema que tienen, es difícil contagiarse. Y bueno, principal la mascarilla. Y si quieren, el facial, lo que cubre la cara, ¿no? Pero, ¿qué más? Protector facial, perdón, sí. Así es. Eso. Uh-huh. Bueno, yo decía también hablando de los destinos, ¿no? Porque se habla de destinos, pero eso también depende de las regulaciones de los otros países. A eso me refería cuando señalaba, porque se han ensayado algunos destinos internacionales probables a partir del 1 de octubre, pero eso depende de, primero, las líneas aéreas en su circuito, pero por otro lado las regulaciones internacionales, ¿no? Así es, las líneas aéreas están muy golpeadas y yo pienso que debemos empezar, y ya deben de estar conversando a nivel regional, con las líneas de los países vecinos para ver cómo va a funcionar. Y repito, es todo cuestión de qué tanto le va a producir a la línea aérea para ver cuántos vuelos le interesan poner. Por otro lado, si tocamos un poquito más allá y vamos tipo a turismo, puede ser un turismo burbuja, que significa ciertas agencias de viaje contratar un charter para Lima, algún destino, por decir Punta Cana, Lima, saliendo tal día y volviendo tal día. Ajá. Eso ya está algo programado. Para quien quiera disfrutar de vacaciones, se pueda ir. Sí. Señora Costa, ¿cuánto cree usted que podría tomar la recuperación del sector que usted integra? Nos ha hablado acerca de la situación crítica de las agencias de viaje y turismo, pero ahora, con la reapertura de los vuelos, entre otros aspectos, ¿cuánto tiempo podría demandar esta recuperación? ¿Qué inyección, no sé, de carácter económico necesita este sector de parte del Ejecutivo? Necesitamos
necesitamos cuestiones tributarias, incisiones tributarias, necesitamos que libere o bajen el IGB. Algo muy interesante, ayer escuché, hablando con los presidentes regionales de otros países, que en Argentina, por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno le dice al pueblo, señores, si ustedes gastan $500 en un paquete para turismo, nosotros como gobierno le vamos a devolver el 50%, pero ese 50% que le devolvemos va a ser para poder ser usado en un viaje a futuro. Esa es una forma de reactivar un poco el sistema. Ujú. Muy buen ejemplo, sí. Muy buen apoyo. Yo creo que aquí en Perú, siendo frío, vamos a volver a niveles del 2019 en el 2023. Porque, ojo, este año el receptivo ya no viene. El año que viene iniciará, pero gradualmente. ¿Y cómo va a iniciar? Siempre y cuando el Perú, porque todos los países van a salir como galgos a buscar turistas para reactivar la economía, ya que el turismo es lo más fuerte de los países, que van a salir ofreciendo ofertas, ofreciendo ventajas y demás. ¿Qué podemos hacer nosotros? Invertir en lo que ya tenemos. Ojo, no crear cosas nuevas, invertir. ¿Invertir cómo? En una posta médica en Machu Picchu, por ejemplo, que no creo que haya o no esté bien equipada. ¿En qué podemos invertir? En el teleférico. Señora Costa, no sé si ustedes, por ejemplo, han evaluado, ayer se ha presentado el proyecto de presupuesto para el próximo año, no sé si ustedes han evaluado el destino, el registro de fondo que se ha designado justamente para este sector, si les parece suficiente o no la partida destinada a la reactivación de, entre otros, el sector turismo. La verdad que no he visto cuál ha sido la partida todavía por exceso de trabajo, otras cosas que tengo, no he visto cuál ha sido la partida, pero espero que sea lo suficiente para promoción. Ahora creo que el gobierno más debe estar viendo la cuestión de salud, el presupuesto debe ser para salud y para educación, no hay que descuidar esos dos. Y promoción del turismo, bueno, debemos de tener un colchoncito ahí por los $15 que se cobran por cada pasaje que es usado, ¿no? Eso va a un fondo. Muy bien, señor Acosta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias.